Sebastián, Sí, cuando... listo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Tenemos una tarde más con el arquitecto Ian Dutari para una disertación que se titula Del dibujo invisible o por qué dibujar en arquitectura. El arquitecto Ian Dutari es arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, recibido en el año 1990. Seguramente todos los que están acá conectados conocen su currículum y su trayectoria, pero yo voy a hacer una pequeña introducción en esta nueva charla que estamos dando desde el Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy en este ciclo de capacitaciones. Ya el arquitecto nos acompañó el año pasado y bueno, y ahora en este ciclo un poco más corto de 3 charlas, pero muy específicas y siempre enriquecedoras. El arquitecto Dian Dutari fue titular del área de planificación estratégica de la Universidad Nacional de Córdoba desde agosto de 1922, de 2022, perdón, la equivocación. Secretario de Planeamiento Físico de la Universidad Nacional de Córdoba desde agosto de 2022, profesor titular de Arquitectura 4 de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNC de 2014 a 2017 y de la Universidad Católica de Córdoba de 2018 a 2014. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio Vitruvio a Voces Emergentes, el Premio Nacional a la Arquitectura Argentina en Ladrillo y muchos premios en concursos de proyectos. Da disertaciones en Latinoamérica, en China, en Europa. Ha escrito numerosos artículos y libros, entre los cuales, por ejemplo, se destaca em, o sea, arquitectura inicial y cómo enseñamos arquitectura. Quería destacar, bueno, su generosa participación y para nosotros siempre un placer recibirlo, escucharlo y seguir aprendiendo. Así que sin más, los dejo para compartir la charla de hoy. Muchísimas gracias, Ian, y a todos los presentes. Ay, gracias, Rosana, el gusto es mío. Gracias a Leile, que no está, pero también por gestionar y posibilitarme este espacio para compartir con ustedes algunas ideas de esta pasión común que tenemos, que es la arquitectura. Eh, y hoy la idea, y sobre todo pensando que hay algunos estudiantes de arquitectura de esta Nobel carrera y facultad que están fundando en Jujuy, me permito proponerles o subrayar un instrumento eh, que les va a servir mucho para su formación como arquitectos, como el dibujar. Así que un poco dedicados a ellos, es que he armado esta presentación. Y lo primero que quiero presentar, ustedes saben, el siglo pasado tuvimos un genio de la arquitectura como Le Corbusier, que no solamente hizo una vasta producción de arquitectura sumamente revolucionaria y propositiva, sino difundió con más de 50 libros su ideario, eh, y recopilaba todas sus ideas y sus dibujos en unas pequeñas bitácoras, eh, donde dibujaba y escribía, y le recomendó a uno de sus, como decía recién, creo que antes de empezar la charla, a uno de sus discípulos colombianos, que es la persona que están viendo en esta foto, es Germán Samper, un excelente arquitecto este, eh, colombiano. Le hace una recomendación, que es Samper en un libro que tengo la suerte de tener eh, firmado por él. Este es un dibujo de Samper del Museo de Oro de Bogotá, un edificio del libro. A puño y letras, Samper escribe una carta de presentación del libro donde dice, le agradece a Le Corbusier, lo trata de su maestro, y le agradece el consejo más importante que él le dio, y que fue que cuando viajara llevara una libreta de apuntes. Y dice, si quiere conocer la arquitectura, dibújela. Bien conciso como era el suizo, eh, en esta brevísima frase resume
muchas y potentes ideas. La primera es que la arquitectura no es una obviedad y es que hay que conocerla, hay que aproximarla y la verdad que la complejidad envuelve a la arquitectura, así que esto es una primera idea, la arquitectura necesita ser exhaustivamente conocida y esto es un instrumento que te permite primero que nada eso, conocer la arquitectura. Y un poco es decir, el, el- el dibujo eh, acompaña el proyecto en el sentido de, digamos, cuál es el vínculo que hay entre dibujar y hacer arquitectura. Es un poco lo que voy a intentar desarrollar hoy. Y elemental eh, aproximación es que el dibujo, en definitiva, se trata de relacionar partes con sentido y con intención. Lo humano es asignar sentido a las formas. Y en ese proceso de asignar sentido a las formas es que el dibujo es, citando a Álvaro Alto, una especie de ligante, es una estrategia para relacionar estas cosas. Es como si yo dijera, acá yo veo una serie de componentes, pero según cómo los proyecte y cómo los relacione, puede ser una motoneta, puede ser una máquina de cortar pasto, puede ser un monopatín, no sé, muchas cosas. Y entonces la arquitectura es esta operación de asignar sentido en función de una totalidad. En definitiva, es un orden. Orden entendido como eso que hace, que asigna sentido a las partes, un sentido mayor que la parte. Así que esto es una importancia clave, entender que si el proyecto relaciona cosas que están separadas y el dibujo ayuda a ligar esas, a encontrarle relaciones, a encontrarle ligazón a esas partes, es clave que dibujo y proyecto van juntos. Eh, el dibujo tiene una condición primaria que es un lenguaje sin idioma, es decir, es previo al código del idioma y previo a la barrera del idioma, porque si yo dibujo esto, lo entiende un chino, lo entiende un portugués, esto es un dibujo mío sobre un dibujo de Sisa que hace sobre un dibujo de Le Corbusier, y todos entendimos placa de hormigón con una estructura vertical, es decir, esta universalidad del dibujo lo hace particularmente potente, lo hace especialmente potente. Otros muchos lenguajes después están codificados con distintos idiomas y eso digamos, los diferencia del dibujo, que básicamente tiene esta propiedad universal y también tiene una propiedad arcaica, por decirlo de alguna manera. Es decir, damos lugar a un instinto gráfico. En la presentación que hice sobre las ciudades, yo decía que las ciudades daban lugar a tres instintos humanos, ¿se acuerdan? Al instinto por construir, al instinto por convivir y al instinto por expresar. Y parte de ese instinto por expresar toma esta forma, el instinto gráfico, le digo yo. Es decir, esta pequeña que está rayando la arena, no sé qué idioma habla, pero instintivamente los humanos, quizás antes de hablar, y alguno que se acuerde, su madre le habrá dicho, me rayaste el sofá, me rayaste las paredes de la pieza, dibujamos. Y no solamente dibujamos desde niños, dibujamos desde siempre como especie. Estos bisontes en Cantabria, en las cuevas de Altamira, al norte de España, tienen 13.500 años de antigüedad. No, son de 13.500 antes de Cristo, o sea, tienen 15.000 años. Eh, no sabemos quiénes eran, no sabemos cómo hablaban, no sabemos nada, pero sí sabemos que cazaban bisontes y esto es lo que nos ha quedado gracias a este espléndido gráfico que ha perdurado gracias a un derrumbo que hubo en la tapa en la puerta de la cueva de Altamira. Así que a mí me gusta pensar el dibujo como esta actividad ancestral, eh, primaria porque dibujamos desde siempre, desde que nacimos, y primaria porque dibujamos como especie de siempre. Y eh, hay otra cosa tiene que ver con lo que muchos llaman la inutilidad del arte. Este joven dibuja porque sí, no tiene ningún motivo para dibujar, simplemente se está expresando, tiene un canto que expresar, tiene una voluntad expresiva. Dar lugar a ese instinto expresivo es clave, así lo piensa Louis Kahn. Es preciso dar lugar a ese instinto expresivo que tenemos los humanos. Y en nuestro hacer específico, nuestra disciplina particular, y este dibujo fantástico de Hudson, expresa muy bien el vínculo que tiene el dibujar con el proyectar, el pensar arquitectura. Es decir, eh, esto es clave, no, es decir, no nos está dado el control de los instrumentos que usamos para proyectar y para imaginar. Es algo que tenemos que educar.
y el dibujo va a formar parte de esta conexión entre lo que pensamos y lo que podemos representar para sostener la arquitectura. Yo les recomiendo a todos los estudiantes de arquitectura, es decir, somos todos, porque somos eternos aprendices, el libro de Giovanni Palasma. Tiene una serie de libros, todos con esta tónica, pero en particular La mano que piensa, está muy bueno y es muy ágil para leer, pero es muy potente. Voy a resumir un poco la presentación, el espíritu, digamos, de lo que vamos a contar a lo largo de esta presentación. Eh, si hay alguna función que tenemos los docentes que en donde eh, nos esforzamos para enseñar a proyectar, básicamente lo podemos resumir con la idea de Quetlas, el crítico catalán, que básicamente lo que hacemos es enseñar a mirar. Y el dibujo es eso, es una herramienta para aprender a mirar. Eh, el aprender a mirar lo van a escuchar 200 veces a lo largo de su formación, pero es clave bueno, que lo escuchen y que un poco se entienda en esta presentación qué quiere decir aprender a mirar y qué quiere decir aprender a mirar en términos no artísticos, sino arquitectónicos, porque nosotros dibujamos para construir. Yo no me considero, dibujo mucho, pero no me considero ni tengo aspiraciones, ni tengo el talento para ser un artista, eso es otra cosa. Somos arquitectos. Y el dibujo de la arquitectura dibujamos para construir y para pensar la arquitectura. Eh, como dije hace un rato, citando a Alto, el dibujo como estrategia para la síntesis. El dibujo es particularmente apto para ese proceso de relación, de descubrir relaciones inexistentes entre las cosas, bueno, descubrir relaciones que las conviertan, como dije recién, en nuevas totalidades. Bueno, por eso es especialmente pertinente para el proceso que llamamos síntesis, que consigue relacionar las cosas con sentido. Y es un proceso de, como pongo más adelante, de nitidez creciente. Al principio las cosas no están claras, no están precisas, y los dibujos son dibujos abiertos, son dibujos de preguntas, pero que a medida que va avanzando este proceso de asignar forma y asignar sentido humano a la forma, se van definiendo. El tercero es, nosotros tenemos la suerte de ser una disciplina que tiene muchos miles de años. La arquitectura y las ciudades son, eh, yo diría, junto con el lenguaje, las expresiones más altas de la cultura humana. Así que conocer la cultura arquitectónica nos permite trasladar lo ya dicho, lo ya pensado a hoy. Si no, seríamos una especie de orangután, digamos, de un animal que podría tener aptitudes de desarrollo, pero que ha perdido, como dice el Pepe Mujica, el mayor regalo que te hacen al nacer, que es la cultura humana. Es decir, eso que te transforma, que puedas usufructuar de, por ejemplo, esta computadora, el auto, la luz, el agua que tenés en tu casa, y todos los inventos y descubrimientos que ha acumulado en estos 6.000 años de historia urbana y 300.000 años de evolución cognitiva del Homo sapiens. Pero sin duda, el viajar, el conocer lo que está previo a nosotros y registrarlo es clave. Es decir, si vos vas a empezar de cero, desconociendo lo que está en el mundo y desconociendo lo que está en las bibliotecas, bueno, cometemos un error de principiante. Así que el cargar el disco duro es clave. El conocer lo que ha estado previamente es lo que te permite, como dicen los investigadores, conocer el estado de la cuestión es clave. Eh, el nombre de esta presentación es el dibujo invisible. ¿A qué me refiero con el dibujo invisible? Y es entender al dibujo más como una actividad mental antes que un resultado gráfico en el papel. Se trata de entender, y esto es clave para los aprendices, es decir, todos, es que no estemos pendientes del resultado en el papel, sino que estemos atentos a las ideas, al soliloquio que el dibujo desencadena en tu mente. No tiene nada que ver con la calidad estética con que vos puedas dibujar o con el juicio estético que puedas hacer. Tiene que ver con un proceso mental que desencadena ideas que antes no estaban. Esa capacidad de evocar ideas y de generar relaciones entre las cosas es crucial. Por eso digo que el dibujo en realidad no es tan interesante como el dibujar. Y por eso hablo del dibujo invisible, porque eso en realidad es un proceso que acontece en tu mente. Y eso es lo que les quería decir. Dibujen para ustedes. Dibujen para ustedes.
Después te van a pedir en la facultad que dibujé y que aprendas un montón de cosas, pero dibujen para ustedes en unos cuadernitos que ya les voy a mostrar, y ahí vos vas a dibujar y vas a registrar y vas a anotar lo que pensás. Y vas a ver cómo puedas volver a esos dibujos. En mi caso, yo tengo dibujos de hace 30, 40 años y puedo volver a mirarlos y volver a entender lo que pensaba hace 30, 40 años. Pero sobre todo, es esta reivindicación de ese dibujo intangible el que quiero subrayar. Eh, Como dije recién, estamos situando el dibujo en la formación de los arquitectos, en el proyecto. El proyecto es un proceso iterativo, es decir, un proceso que va evolucionando como una especie de sucesión de capas, de espirales, es decir, se va acumulando. Y el dibujo acompaña particularmente bien ese proceso iterativo que es el proyecto. Que esto, eh, digamos, es una particularidad que tiene este instrumento. Yo quiero decir, antes de seguir, que esta clase se podría llamar I como palabra, ¿no? No como letra, sino I como palabra respecto a lo que me preguntan 200 veces respecto a la computación. Yo uso dibujo a computadora y es fantástico, pero es otra cosa. Esto es un I. Vos podés hacer las dos cosas. No, no hay que ponerlo en términos antagónicos. Hay que sumarlos. Cada uno sirve para una cosa. Por ejemplo, el dibujo en computadora, si usás los programas, muchas veces usan o SketchUp o AutoCAD, tenés como digamos, una precisión debida para el momento duda del proyecto, que el momento duda, el momento iniciático del proyecto es de una incertidumbre importante. Así que por eso digo, a mí me gusta pensar esta coincidencia que hay entre el dibujo y el proyectar. A ver, Marce, Marce, estás con el micrófono abierto. Eh, el, el dibujo, pensando esto mismo, es un proceso de dar nitidez. Estoy citando a Smil Radcliffe. A ver, Marce, estás con el celu prendido, el micrófono abierto. No, permiso, puedo apagar los. Ahí está. Perdón. Eh, Decía, citando a Smilan Radic, que el dibujo, y lo voy a mostrar acá, acompaña ese proceso de nitidez creciente o definición creciente o de precisión creciente que caracteriza el dibujo. Eh, el dibujo también es un instrumento que permite abordar una cualidad del proyecto de la arquitectura que es la escala y la multiescalaridad. En la realidad, es decir, Ketlas lo dice así maravillosamente, dice, lo grande y lo pequeño acontece toda hora, está todo junto, pasa ya. Eh, a mí esta idea de la multiescalabilidad me interesa en lo particular, no solamente en lo dimensional, sino en lo temporal. Eh, la arquitectura es siempre uno en uno, no existe en los inodoros uno en 200 en arquitectura. Pero en el dibujo sí, y en el proyecto sí, porque el proyecto de la arquitectura implica una codificación, un ADN, un plegado, un código, un codificado en donde aparece la escala como recurso. Por eso es tan importante el manejo en la pericia gráfica que te permite tener estos recursos y ya ver cómo lo usamos y cómo lo relaciono con la percepción del tamaño en arquitectura a partir del dibujo. Eh, entonces, al dibujo hay que entenderlo así, como una herramienta de formación disciplinar, es una forma de aprender, una forma de pensar la arquitectura. Si las ideas se sostienen a partir del lenguaje, como enseña Vygotsky, eh, si el lenguaje no es otra cosa que una forma de pensamiento y el dibujo es el lenguaje de la forma, entonces el dibujo es una forma de pensamiento formal o espacial. Por eso es tan importante también. Como decía hace un rato, el proyecto básicamente es complejo, implica relacionar cosas distintas y entonces los ejercicios que hacemos para abordar el proyecto deben permitir esa complejidad, deben abordarla desde la complejidad. Por eso yo propongo una serie de lo que llamo acá ejercicios de proceso asociado. Estoy diciendo que dibujo y mido al mismo tiempo, por ejemplo. Si hay que, a mi entender, evitar los procesos lineales que
digamos, o unívocos o de pensamiento único que no conciben o no alojan la complejidad que implica la arquitectura en su totalidad. Me gusta esa idea de Miralles que dice, me interesa la arquitectura honesta, esa que no oculta la complejidad que le da origen. Eh, También me gusta asociarla con otros instrumentos de proyecto, y voy a mostrar algunos ejemplos, que es como, por ejemplo, las maquetas. Es decir, estos dos puntos que muestro ahora, que voy a desarrollar en la presentación, hacen hincapié en esta necesidad de entender lo relacionado con otros instrumentos, con la maqueta, con las mediciones. Eh, También vamos a trabajar otra idea o expresar otra idea, que es la relación entre el dibujo y la memoria. Es decir, cuando vos dibujas, memorizás. El Cuervo decía, dibujamos para llevarlo visto a nuestro interior. No hay que ir más lejos para entender la clave de mi trabajo. Yo a la mañana dibujo y pinto, a la tarde hago arquitectura. Es decir, este subrayado que hace Le Corbusier no hace otra cosa que enfatizar, digamos, la relevancia que él le da a toda esta disciplina. Y la otra cosa, y que va a tener que ver con el final de la presentación, es la necesidad de ser sistemático, de observar, registrar, y esto va a permitir comprender y el mejor de los casos, interpretar, es decir, pasar por una persona con una mirada subjetiva y de esa manera, en el mejor de los casos, diría inventar. El Cuervo dice, el proceso de invención viene solamente después de un proceso de observación exhaustiva. Eh, Así que bueno, eso es un poco la estructura de la clase, donde, ya digo, vamos a entender el dibujo es como un hacer reflexivo, una práctica reflexiva que desencadena ese proceso de gráfico sobre el papel, pero no al revés. Y voy a hacer mucho hincapié en estos dibujos que no pretenden ser dibujos para mostrar a nadie, son parte de una conversación que vos mismo haces con vos mismo. Es decir, es obvio que el dibujo tiene la capacidad de comunicar y es obvio que tiene el dibujo la capacidad de expresar, pero no son las únicas capacidades, sino que me interesa esta capacidad de establecer una secuencia de discusiones con vos mismo. Y ese me parece que es el punto de alto del dibujo en el proyectar arquitectura. Fíjense, voy a mostrar una cosa que a mí me parece extremadamente esclarecedora. Esta es una foto media simpática que sacan de Le Corbusier. Le Corbusier medía 1,78, no era tan muy inteligente. Fernando García Mercadal, que lo invita un año antes de venir a Buenos Aires, Le Corbusier ya era una figura importante en el mundo, un año antes de proyectar la Ville Savoie, lo invitan a Barcelona y va a ver obviamente la obra de Gaudí. Gaudí ya había muerto hace varias décadas, y va a ver, obviamente, la Sagrada Familia. Por el 1920 la Sagrada Familia se veía más o menos así, en un descampado lleno de cabras, y ahí estaba la obra a medio empezar. Pero fíjate vos qué es lo que mira Le Corbusier y qué es lo que dibuja Le Corbusier en la Sagrada Familia. Esta es una foto aérea más o menos de la misma época. Se va a detener, si hago un zoom acá, en esta pequeña construcción que está acá abajo, que no es precisamente la Sagrada Familia, sino que es la Sagrada Familia, que es el edificio que Gaudí hace para la escuela de los hijos de los obreros que trabajan en la Sagrada Familia. Es decir, una escuelita. Y esta escuelita tiene un techo sumamente particular, que está realizado con una generatriz de rectas, pero que genera una secuencia de paraboloides de doble curvatura, digamos, de una superficie de doble curvatura. Y a Corbusier, acá está, es más, si vas hoy a la Sagrada Familia, te vas a encontrar con las escuelas, pregunta, mira en internet, la escuela de Sagrada Familia, y te lo vas a encontrar. Bueno, lo que yo quiero mostrarles es qué dibuja Le Corbusier. Le Corbusier, en su cuaderno, el carnet C11, va a dibujar esto. Ahí lo vamos a ampliar un poco. Hace una serie de croquis pre-escuela. Y fíjate lo que dibuja. Va a dibujar, si ven, acá ven recta que se llama A, B y C. Después critica las ventanas, que la verdad que son bastante feas, pero en el dibujo, lo que está mirando Le Corbusier es, y miren esto, cómo se genera la forma. No está dibujando el aspecto de la forma, está dibujando la forma en que se genera la forma. Eso es lo que está mirando Le Corbusier. Y ese es su aprendizaje y eso es su mirada. Vos fíjate cómo el tipo está superando la mera
apariencia y está interpretando cómo es la geometría que le permite generar esa superficie que le interesó. ¿Se entiende? Eh, Hay otra cosa que también caracteriza este hacer reflexivo, que es el dibujar, y es que el dibujo engloba diferentes, eh, eh, ¿cómo decir? Diferentes prácticas que son absolutamente disímiles y que sirven para distintas cosas y todas las llamamos dibujo. Yo les voy a mostrar un proyecto y dos dibujos sobre el mismo proyecto y que como tienen distintos propósitos, son muy diferentes en cuanto a su expresión y su utilidad. Esto es un corte enfugado. Es una casona vieja, habíamos hecho un concurso de un crecimiento del museo que nos pedían, estaba bastante restringido lo que se podía hacer, pero básicamente, y lo uníamos con un pasaje por subsuelo y un patio inglés nos permitía llevar la luz al nivel de acceso inferior. Bueno, esto es lo que se llama un corte fugado. Y en este caso, el corte fugado sirve para explicar esto que acabo de explicar. Es decir, es un edificio viejo, posiblemente finales del siglo XIX, que se conecta con un edificio nuevo por un subsuelo, papá, y el otro tiene 2, 3 niveles. Bueno, vos lo ves en el corte fugado. Pero vos con eso podés explicar, pero no podés construir. Hay otro, y acá está el edificio nuevo, en donde esto son instrucciones para construir, lo que vos llamás documentación técnica, que se hace con Monge, que es un sistema geometral, digamos, de proyección, eh, desarrolla el mismo edificio, pero dibujado con otro propósito, en este caso, construir. Entonces, este es un plano 1:50 que sirve para construir esta forma, y esto sirve para explicar esa forma. Entonces, a mí me gusta pensar eso como la multiplicidad que implica la palabra dibujo. Y la otra cosa son las series. Uno dibuja, en realidad, nunca dibujas un dibujo, sino que dibujas un dibujo sobre otro dibujo, sobre otro dibujo. Es decir, es como que seguís, por ejemplo, una forma con un boceto y después seguís dibujando y después lo seguís explorando, ¿eh? Y le empezás a descubrir posibilidades. Y claro, y después cuando te sale un proyecto, te sale eso que estuviste practicando. Porque crea hábitos, ¿no? Somos animales de costumbre, como enseña Aristóteles. Y también, y le pongo acá el nombre de los arquitectos para que los conozcan los arquitectos que están iniciando su formación en la nueva Facultad de Arquitectura de Jujuy, Álvaro Sisa, mírenlo, porque tiene una arquitectura de escala muy parecida a los encargos que podés tener en un país como el nuestro. No es una arquitectura que vos digas que sea con otro nivel de recursos, como hay muchísimos arquitectos que manejan otras tecnologías. Esto es como muy parecido a lo que se puede hacer acá en Argentina. Sisa, aparte uno de los grandes maestros vivos, ¿no?, de Portugal. Sisa dice, diseñemos de la memoria. Es decir, es importantísimo que vos cargues ese disco duro, cargues esa memoria eh, con, ya digo, con la cultura que está ofrecida durante miles de años para que vos no arranques de cero. ¿eh? Así que me gusta pensar que, y siempre la mano, entonces vos tenés que andar, como le enseñó Le Corbusier a Samper, andar con una libretita en el bolsillo y registrar las cosas. Y voy a pasar muy rápido porque son varios. Dibujar. Me acuerdo, esto es en un tren, dibujando a la velocidad del tren, pero mirando como enseñaba Miralles, no mirando la locomotora que las cosas pasan a gran velocidad, sino mirando hacia atrás, entonces las cosas se alejan. La tesis doctoral de Miralles está sobre esa idea. Esto me acuerdo, es una visita a la ciudad de Aviñón que hago en enero del 1992, o sea, como verán, tengo unos años, y en marzo del 92 ganamos un Pinos. Uno nunca sabe cómo van a emerger las formas, ¿no? Eh, Algo de eso voy a mostrar más adelante. Pero bueno, entonces, los dibujos, las series, la observación, el detalle, todo eso forma parte de la experiencia de dibujar. El tiempo, fíjense esto es Santa María de Fiori en Florencia, con un grado de observación y con otro grado de detalle y de atención. ¿eh? Entonces, acá lo que se subraya es la observación que está implicada en este tipo de dibujo tan preciso. Esto es, y esta arquitectura de por sí, absolutamente detallista de los moros en España, el Alcázar de Sevilla, así lo amerita. Por acá anda un video en YouTube que te muestra cómo lo estoy haciendo en lugar de esto, porque me dicen, pero esto es como le hiciste una foto. No, 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 esto es sentadito, con tiempo, porque
en invierno en Sevilla y sentadito, y a medida que lo voy haciendo está por ahí en YouTube. Ahí está hecho en lápiz primero. La capital, la catedral de Sevilla, la Giralda, dibujada de una manera, de otra manera. Esto es Niza. Y acá, aunque esta clase no me voy a detener con esta idea, sí lo voy a señalar que es que en el dibujo se dibuja, no se dibuja sobre el papel, se dibuja con el papel. Y el dibujo, el blanco del papel, es una preexistencia sobre la que vos modelás. Es decir, que uno dibuja este fondo oscuro y está dibujando, a la vez, el fondo oscuro está dibujando la fachada clara. Esta complejidad del dibujo a mí me parece especialmente pertinente para dibujar arquitectura, porque la arquitectura también se hace lleno y vacío de luz y sombra. Un San Michel, bueno, uno viaja y va registrando esta historia de la forma, tan rica, tan variada, tan aleccionante que tenemos los humanos por detrás. Santa Prisca, hablando de dibujo y memoria, yo me acuerdo del bar donde estaba dibujando esto, y la ventana, y el mozo que quería que me fuera para venderle a otro turista la mesita porque estaba al lado de la ventana. Ahora, quise 10 minutos antes, o dónde estaba 10 minutos después, lo desconozco, pero esa escena mientras dibujo está memorizada. Eso tiene el dibujo, que es una forma de prestar atención y una forma de memorizar. Y como se fijan ahí, siempre está el blanco preexistente modelado de modo de hacer aparecer los volúmenes en medio de una superficie plana. En definitiva, un artilugio para vencer la bidimensión del papel. El Gran Corbu. Los aeropuertos, que es el lugar donde tenés más tiempo. Mira, Diego, este es el que dibujé en el último viaje a Cali, mientras estaba en Panamá. Este lo dibujé ahí. En China, Hong Kong, bueno, pasamos rápido así. Chile, mi Buenos Aires querido, Salta la Linda. Este también es de Colombia, esto es de Boyacá, no, de Tunja se llama la ciudad. Decía, el dibujo es una forma de memorizar. Yo le suelo hacer este ejercicio a mis estudiantes. Estamos en un aula, ¿no? Y vamos a hacer como copiar el ángulo que estás viendo, un monumento histórico nacional y de las pocas obras del Corbusier en América. A ver este ángulo distinto, porque lo veo en una perspectiva distinta. Y lo que vamos a hacer es copiar ese ángulo en tu papel, ¿cierto? Entonces yo le suelo hacer a mis estudiantes, estamos en esta aula, y que dibujen esa esquina. Y que después, o sea, todo el mundo va a ver algo parecido a esto, o según donde esté parado va a ir cambiando el ángulo, y después les digo, cierren los ojos y van a ver cómo en la memoria tenés eso, y lo tenés para siempre. Entonces, todo lo que has dibujado no ocupa lugar, lo tenés para siempre, es una forma de memorizar. Por eso es tan importante. Bueno, la sistematicidad, el registro sistemático. ¿Ah? Tenés que tener un cuaderno en blanco, donde vas dibujando, no pensando, ya digo, que esté lindo, sino en esta capacidad eh, de registrar sistemáticamente. La observación sistemática, el registro sistemático. Y eso va a ser después, al final, la clave, el cierre de la clase. Hay una clase mía por ahí donde muestro las bitácoras mías en mi casa, está en este código. Después entiendo que esto queda grabado en el colegio, ahí lo pueden volver a bajar. Yo durante muchos años usaba como forma de trabajo esta gráfica de presentación, que es como una especie de trabajo de oficio, pero no tiene tanto sentido ahora, sino que se puedan hacer render estupendo, digamos. Pero con esto me ganaba la vida, digamos, haciendo dibujos, esto del Sheraton de Córdoba, por ejemplo, de edificios construidos, algunos no construidos, con distintas técnicas, las más variadas, con acuarela, con lápices de colores. Esto es mi tesis, era una acuarela, mide como 3 metros largo. Voy a mostrarles, soy de Córdoba y lo llevo en la tonada y lo llevo en el ADN, así que les voy a pasar rápido algunos dibujos de la ciudad de Córdoba, empezando por este homenaje al Dahamero, lo digo yo. Esta es la Plaza Mayor de Córdoba y un registro, como dibujaban
allá por el 1570, el 1600, como se dibujaba el barroco, digamos, rebatiendo las fachadas como una forma de representación. La peatonal de Córdoba, una obra de Miguel Roca, la Cañada. Para los que conozcan Córdoba, la Cañada, que es un arroyito, en verano se desborda de agua, digamos, tiene el régimen pluvial, digamos, sigue el régimen de las lluvias en Córdoba, la catedral, distintos edificios coloniales. Córdoba tiene un centro histórico muy lindo, uno de los museos, bueno, algunos dibujos de bocetos, pero voy a pasar más rápido, bocetos de obras. Fíjate acá, con computadora puedo escanear, sacar, poner, pegar. Es más, acá copio las plantas y las pego de vuelta. ¿Eh? No es que estas plantas de acá son las mismas de acá. ¿Eh? O generas estos blur o zonas difusas, digamos. Se pueden, digamos, el límite es la imaginación, ¿no? Con los medios que tenemos actual, con la inteligencia artificial en marcha. Pero todo esto, pongo hincapié en este tipo de dibujo más que los de presentación más compleja. Si no tenés cancha, cuando estás pensando, me va a salir lindo, no me va a salir lindo, está torcida la línea, lo dibujas muy rápido. Y esa velocidad hace como decía Le Corbusier, que uno dibuja rápido y no hay lugar para la mentira, dice. Dibujos en concurso, bueno, esto lo usó muchísimo, hemos hecho muchísimos concursos a lo largo de todos estos años. Algunos empatamos, algunos ganamos, pero te tenés que acostumbrar a perder muchos concursos, es así. Pero los alientos, este es un poco el paisaje de la Pampa, ¿eh? Los hilos, para los que conozcan Córdoba. Bueno, esto no se ve mucho. Algunos años combinando dibujo digital con dibujo a mano alzada. Esto es un edificio que muestra, y lo muestro porque muestra la tecnología característica de donde, ustedes saben, en Córdoba se construye mucho con ladrillo, porque tenemos 17 metros de arcilla como espacio de fundación, entonces la usamos mucho. Esta tecnología de ladrillo con junta arrasada trabaja muy bien con el no mantenimiento que tienen nuestros edificios públicos. Estos son escuelas, la Sierra de Córdoba. Esta es una escuela que hicimos en la salida norte de Córdoba, en la estación Corselman. San Luis, con unas acuarelas mostrando ese molino que había dicho recién, que hicimos, que dibujé el molino en enero del 92, y acá está el concurso con el molino. Es un parque con 25 hectáreas, un parque muy grande, con unos invernaderos. Estos son como el dibujo y cómo iba quedando el edificio, ¿no? Este parque sería una clase en sí misma, ¿no? No me iba detallando cómo me apoyo en el dibujo, a veces con más detalle, otras veces con menos detalle. Este es un restaurante, también todo hecho en ladrillo. Y los dibujos que hacemos para proyectar, digamos, no son proyectos de dibujos que vayas a mostrar eh, a ningún cliente. Algunos sí son más ajustados. Esto es una oficina que hicimos para la Municipalidad de Córdoba. Nosotros le decimos CPC, que es una especie de descentralización, como enseña Boigas en Cataluña, y que se hicieron en Córdoba muchos CPC que hizo Miguel Roca. Esto es uno que hicimos nosotros con Santiago Viales. Esto es otra obra acá en Córdoba, el dibujo, los render, como dice Pablo Méndez, mi interés por la luz como materia, y después los edificios cuando bueno, ya salieron y ya no son tuyos. Una casa, yo le decía la casa del árbol, donde todo demuestra eso. Esto es un edificio de un hospital que hicimos en Córdoba, que yo digo, si lo voy a mostrar en términos de idea, es esto, es tierra y cielo, y esto es el dibujo que hice en acuarela, y este es el edificio terminado. Voy a pasar rápido, mostrando la aplicación del dibujo en mi obra, en mi vida profesional como arquitecto, ¿cierto? Una casa mostrada como una voluntad formal, quiero que sea una caja grisácea con una pieza de hormigón, y para lograr eso usas de vuelta el dibujo técnico, que son las instrucciones para construir, la precisión. O sea, hay un momento que el dibujo acompaña la especulación, donde todo es idea, y otro es donde todo es precisión, donde el dibujo es parte de un contrato. ¿Mm? Este es un edificio muy nuevo que hicimos para la universidad, creo que no tengo fotos acá, pero lo mostré en la presentación anterior, que algo les mostré, me parece. Y vamos a entrar en la parte final de la presentación. Eh, ¿Cómo se llama este amigo italiano? Uno de estos teóricos italianos de la década del 60, Tafuri, dice,
mirá a la concavidad del ojo, mirá el modo en que el ojo mira. eh, y para eso voy a usar una idea de Berger, que me parece estupenda, pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es reflexionar cómo es que vemos. Vemos lo que pensamos, vemos lo que percibimos, vemos lo que sabemos. ¿Cómo es este ver? Obviamente es una actividad humana extremadamente compleja, porque tiene una dimensión fisiológica, pero tiene una dimensión mental mucho más compleja y posiblemente inabarcable. Para eso Berger sugiere este siguiente ejercicio. Dice, miren este cuadro. Bueno, ahora sepan que este cuadro es el último cuadro que pintó Van Gogh en su vida. Posiblemente, cada vez que yo te muestre este cuadro, vos lo mires desde tu saber, desde tu memoria, viendo el cuadro y pensando que es el último cuadro que pintó Van Gogh antes de matarse. Entonces, lo primero que advertimos es que miramos desde la memoria y miramos desde nuestra subjetividad, de nuestros lentes particulares que tienen que ver con nuestra formación, con nuestra emoción, con nuestra niñez, con nuestra vida, con nuestro contexto. Es decir, no hay tal cosa como mirar objetivamente. Y estas cosas desencadenan, por ejemplo, el modo en que nos aproximamos a los lugares en arquitectura. A mí me gusta pensar en el valor de esa mirada subjetiva sobre los lugares y el dibujo como herramienta de interpretación de los lugares. Cuando digo interpretación estoy diciendo está sesgada, asumiendo una mirada subjetiva de alguien que mira y que afecta lo que mira. Eh, así que eh, esta idea me parece muy potente. Eh, la idea de la memoria. Eh, cerca de Roma hay una villa, una ciudad que se llama Tivoli, donde está la Villa Adriana, que es la casa de vacaciones del emperador romano, que tiene varias hectáreas. Una parte de ella reproduce una estanque egipcio, bueno, tiene toda una larga historia, Serapeum creo que se llama, tiene un nombre en latín, que es esta especie de gruta, de caverna, como si fuera medio panteón. Y Le Corbusier, cuando viaja, uno de los viajes, viaja varias veces acá, 1907 y 1911, advierte este efecto de abierto a la luz al fondo y lo registra en su bitácora. Lo que quiero señalar es que cualquier advertido son asimilables a un recurso arquitectónico que va a usar Le Corbusier allá a mediados de 1950 cuando termina de proyectar Ronchamp. Es decir, mi pregunta es, ¿cuántos años tiene esta imagen? ¿Tiene 50 años o 70 años porque lo terminó Le Corbusier en 1955, ponele? ¿O tiene la edad del dibujo de Le Corbusier que lo hizo en 1907 o 1911? ¿O tiene la edad de 2000 años que tiene la Villa Adriana? ¿Cuándo empezó Ronchamp? Y el dibujo tiene, cuando yo decía el dibujo y la escala, quiero pasar a una idea que me parece muy interesante. Desgraciadamente, esta obra de Le Corbusier, y ameritaría una clase particular sobre Venecia, no se construyó. Este es el hospital de Venecia, en donde el Corbusier tira la idea de los edificios Manta, que va a tomar después el Team 10, y esto es un corte los pasillos y las habitaciones, donde vos ves una cama elevada. Hay quien lo relaciona con algunos dibujos venecianos del funeral de Santa Bárbara, y la propia cama de Le Corbusier en su departamento, frente al Palacio de los Príncipes, en el Parque de los Príncipes, en París, también tiene una cama elevada. La cama de Le Corbusier está como, no sé, como 80 centímetros, 90 centímetros. Eh, Fíjate, este es el atelier de Le Corbusier, tenía una pared, un pizarrón. Y en uno, ahí ven el corte, forma que entra luz, y ahí está el corredor. Esta es la habitación, uno en uno, del Hospital de Venecia. Si el Corbu, que era un maestro en la escala, la precisión, la observación, dibuja uno en uno para no caer víctima del engaño de la escala, cuanto más nosotros, que somos eternos aprendices. Yo suelo hacer un truco, lo llevo a los estudiantes, que es un tema, ya digo, que es recurrente en mi interés, y les digo a los estudiantes, bueno, ¿vieron esto? Bueno, bárbaro. Ahora, esta es la planta que corresponde a ese lugar. Entonces les digo, dibujen en un 200, sin haberles dicho antes, ya estamos en el taller, dibujen en un 200 la planta de lo que la planta real, y yo la tengo impresa en un 200 y le pongo abajo, bueno, en esta línea que está la flecha, este espacio que mostré acá tenía 14 metros, por ejemplo. No es el que mostré recién, sino otro. Este prueba lo hice con otro. Tenía 14 metros. Uno lo vio como que dice acá, no alcanzó a ver si 18. La mayoría lo vio de 10. Este loco lo vio de 8 o de 6. Quiere decir que vos usás un instrumento objetivo como es la planta de una manera absolutamente subjetiva. Esto es lo que yo digo control de los instrumentos. Hay que tener un dominio de los instrumentos
antes de usarlos. Esto es clave. Y esto es la formación inicial de los estudiantes. Si no, cualquiera puede dibujar una rampa y no sabe que está dibujando. Esto es crucial. Este es el piolín con que vos tenés que empezar a formarte. Uno solo, y encima era un chico que tenía visión monocular, se había quedado tuerto, ese, igual que el Corbusier que se había quedado tuerto, pintando su cuadro famoso, hacia el comienzo, de la década del 20, al comienzo de su formación, ese chico midió, dijo que tenía 14 metros. No es raro que la dificultad sea parte de los resultados. Entonces, Seinäjoki Salo, Álvaro Aalto, maestro finlandés, exquisito en su arquitectura, exquisito en su exploración. Fíjate cómo va evolucionando en el tiempo Seinäjoki Salo y la nitidez de ese proyecto. Bueno, eh, hay miles de dibujos, como dije. A mí me interesa en particular el dibujo para construir. Dice Luis Kahn, dibujamos para construir. Y por eso dice, este dibujo acompaña o explica cómo se hace este edificio, ¿no? Estas son una mezcla de fotos con perspectiva que hacemos con Santiago, que era el coautor de esta obra. Cuando vos interiorizás esto deja de ser un parcial que te dio un profesor que te quiere poner una nota y vos querés aprobar, que eso es como no sirve para nada, digamos, cuando vos estás haciendo las cosas porque el profe te dijo, sino cuando vos transformas estas cosas en un instinto, te acostumbras tanto a tener tu bitácora y a anotar, se transforma en un instinto y eso te va a llevar a tener una propia forma de pensar, una propia forma de expresarte, una propia caligrafía, una propia forma de dibujar, como tenía Le Corbusier, como tenía Wright, como tiene Kahn, como tiene Miralles. Esto estoy mostrando la forma en que saca fotos Miralles, en que dibuja Miralles, en que hace la caligrafía Miralles, en la geometría que usa. Es decir, esto desencadena. Hablando de Miralles, que es, yo diría, el paroxismo en complejidad, dibujo te sirve para entender. Acá me puse a dibujar la cubierta del Parlamento de Edimburgo, y gracias a ese dibujo es que te puedo explicar y puedo dar una clase sobre esto. Es fantástico este edificio, pero el dibujo me ayudó a interpretar. Por eso digo, esto del dibujo para interpretar es clave. Mira, esto es la Catedral de Albi, una catedral gótica de ladrillo, que Wiccan adoraba y visitaba cada vez que podía. Eh, Fíjate los dibujos que hace el Kahn de este edificio. No es que sean particularmente lindos, pero Kant se sentaba y decía una cosa fantástica. Dice, yo dibujo, me siento y dibujo todo esto en la Catedral de Albi. Y finalmente, y esto lo expresa mejor que ningún dibujo, siento lo que sentía el proyectista cuando pensaba este proyecto extraordinario. Si se metía en la cabeza del proyectista a través del dibujo. Mira vos lo que está diciendo Don Kahn. Usaba el dibujo para entender las decisiones que había tomado el proyectista. Extraordinario. Y Casone, visito la ciudad, esta ciudad medieval famosa en Francia, me siento, a la mañana dibujo y a la tarde puedo mover los volúmenes, dice, puedo mover los edificios. Estos son dibujos en relación a lo que yo llamo la arquitectura entendida como la creación de un clima artificial propicio para algo. Estoy dibujando a partir de la maqueta que han hecho, una maqueta un 200, y yo estoy viendo cómo sería esto, mire, 25 por 75, y viendo cómo se vería ese espacio y cómo es la atmósfera de ese lugar. Es decir, vuelvo a una sugerencia. Dibujen, o sea, mezclen los instrumentos de proyecto, usen instrumentos diversos de manera simultánea para romper la linealidad y usen escalas diferentes simultáneas para romper justamente esta visión lineal que permita evocar dibujos complementando las maquetas. Esta es la foto de la maqueta, estamos en el aula, y este es el dibujo que le hago. Y acá en el dibujo puedo ver cosas que en la maqueta no se veían. O esta necesidad de uso simultáneo de... Fíjate acá una maqueta en donde trabajamos siempre como materia de proyecto. Yo tomo este dibujo y lo empiezo a completar y termino aire acondicionado, el equipamiento, la forma, es decir, lo arquitecturizo, lo quito de esa instancia preproyectual y lo transformo además en una... Estos son dibujos recientes de maquetas de los estudiantes. Que abajo tenía un auditorio, entonces le vamos a sacar a la maqueta y le vamos a quitar esta tapa y le vamos a hacer un auditorio abajo. Y esto, cuando vos tenés pericia gráfica, es algo que puedes hacer rápido, no es que tengas que tardar 2 días. Como dije, combinen los instrumentos, dibujen simultáneo.
de modo de poder empezar a relacionar, de evocar esa complejidad original. Fíjense, el Corbusier editaba sus obras maestras, sus obras completas, son 8 volúmenes que deben estar por ahí en la biblioteca, eh, y, y mira, en los últimos 3 volúmenes, volumen 6, 7 y 8, la primera hoja, que la decidía él obviamente, es Le Corbusier con un lápiz en la mano. Si el tipo más brillante que hemos tenido en la arquitectura en los últimos 100 años muestra esto, dice esto, bueno, por lo menos dudemos, no minimicemos la potencia que tiene el dibujo. Vuelvan al libro de Palasma, ahí está claro que tenemos todos, acá en la punta de los dedos, tenemos terminales nerviosas, es decir, tenés parte de tu cerebro acá, de tu cerebro. Si dibujás con tu cerebro, no dibujás con la mano. Y eso hay que experimentarlo. Esto es Le Corbusier en Estambul, una de las mezquitas de Estambul, y fíjate, son dibujos con medidas. Esto, que uno de los edificios, que es la Cartuja de Ema, cerca de Florencia, uno de los dibujos de los edificios que más impresionan a Le Corbusier, busquen la Cartuja de Ema y van a ver por qué. Yo voy a poner un solo ejemplo. Esto es el acceso a una de las mezquitas de Estambul, y Corbu dibuja, y acá abajo tiene, dice, la huella es 18, la contrahuella, perdón, la huella es 37, el alto de la contrahuella es 18, huella 37, contrahuella 18, y eso él lo memoriza porque lo dibuja, como ven ahí abajo, a ver si, no tengo la lupa, pero ahí abajo está, donde está el cursor, ahí están las medidas y el dibujo. Él lo ve, pero lo dibuja y lo memoriza y lo mide, entonces eso le permite a él asociar la experiencia del espacio con los instrumentos que usamos para crearlo. Esto es crucial para cualquiera que quiera ser arquitecto. Asociar la experiencia espacial con los instrumentos que usamos para aprender a manipularla, a imaginarla y a construirla. Eso que está acá, que la escalera, perdón, que la rampa de la casa Curuchet, para que después pase esto. Cualquiera, un chico de 3 años puede hacer esta línea inclinada. No cualquiera puede hacer la casa Curuchet. La diferencia está justamente en este dos. Bueno, voy a ver si termino una buena vez. Y le agradezco la paciencia. Yo les sugiero, he tirado varias como puntas de piolín, pero la clave es esto que dije, el dibujo un instinto. Es decir, que vos te acostumbres a dibujar. No estés pendiente si el dibujo está lindo o feo. Olvídate de eso, dibuja para vos, en un cuadernito que vos ves nomás. Y ese dibujo, hacelo todos los días. Y lo llevas en el bolsillo, un cuaderno chico que te quepa en el bolsillo del pantalón, en la cartera de la dama y el caballero, y vas a dibujar todo, lo relevante y lo irrelevante. Miren este dibujo. Esto es un dibujo de posiblemente uno de los grandes genios, capaz de a los 22, 23 años haber hecho La Piedad, Miguel Ángel, pintura que está por hacer Miguel Ángel, a la izquierda de la imagen, y a la derecha dice unos arenques, dos sopas de hinojo, 4 anchoas, un pequeño cuarto de vino áspero, y lo dibuja, hace la lista y lo dibuja. Es decir, en lo cotidiano, en lo ordinario. La práctica del ordinario es lo que lo vuelve extraordinario. Y con esto termino. Para desencadenar esta línea virtuosa de observar, dibujar e interpretar, les voy a mostrar a este señor, uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, cuando a Newton le preguntaron cómo se le había ocurrido las leyes de gravitación universal, dijo, me paré en hombros de gigantes, los hombros de los gigantes. ¿Y quién era el gigante? Galileo, que había escrito, entre otras cosas, la teoría de la relatividad, que va a tomar Einstein unos cuantos centenares de años después. Bueno, allá por los primeros años de 1600, Galileo observaba, se le ocurrió observar y registrar para luego interpretar algo que miraba por su telescopio. Los holandeses jugaban con el telescopio lo usaban en el carnaval, y a este señor se le ocurrió mirar el cielo y registrar. El registro sistemático es el que le permite hacer un descubrimiento colosal. Él mira hacia Júpiter, el primero de los, no alcanzo a ver acá, pero es 1607 por ahí, hace este registro famosísimo, el circulito del planeta Júpiter, y al lado va registrando entre 2 y 3 y 4 estrellas, le decía él al principio, pero claro, ustedes saben, las estrellas no se mueven, sino que siguen la curva de la bóveda celeste, digamos, pero siempre están en el mismo lugar. Y esos puntos que los griegos llamaron errantes son los planetas. Errante, de planeta en griego quiere decir errante, estos que se mueven de manera singular.
mirando a uno de estos errantes, a Júpiter, él le descubre unas estrellas. El primer día dibuja estas dos estrellas. Al otro día esas estrellas se habían movido acá, después se habían movido acá, después se habían movido acá. De unos 10, 12 días, él llega a la conclusión que estos no son estrellas, sino que están girando alrededor de Júpiter y que son lunas. Eso, vos lo podés ver, es foto, y esto son la posición que va a dibujar Galileo. Esto le permite sacar una conclusión. Si estas lunas giran alrededor de Júpiter, entonces la Tierra no es el centro del universo y no todo gira alrededor de la Tierra. Se da tira por la borda todo el sistema de conocimiento de la época, simplemente por mirar con atención, mirar para arriba, registrar estos dibujitos, que miren lo que son como esto que hacemos cuando hablamos por teléfono, un rayón. Este, registrar sistemáticamente para interpretar y en este caso descubrir, no inventar, descubrir. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y bueno, de vuelta, gracias. Mm. No, primero que nada, muchísimas gracias a vos, Jan. Como siempre, súper enriquecedora la clase. Creo que como más allá de que te dirigiste mucho a los alumnos, a los que recién están empezando este camino, bueno, los que ya tenemos varios años transitados, por supuesto que nos sirve un montón y este cierre fantástico con la explicación de Galileo y cómo es esta cuestión, ¿no? De observar, registrar y Es, bueno, e interpretar y que logra, o sea, que cambia una teoría de un conocimiento que se suponía tan cierto y que nos da vuelta a las personas como el mundo completo, ¿no es cierto? Así que bueno, no, y por supuesto mirar tus dibujos fantásticos, más allá de que explicaste que no importa si los dibujos que hacemos son lindos o feos en la medida que los hagamos para entender y para aprender, así pero es. bueno, valorando siempre también tu pericia gráfica que es asombrosa. Y hay que tenerse paciencia, yo les digo a todos estos estudiantes, ténganse paciencia, pero empiecen, hay que empezar. Hay que empezar. Claro, Mi consejo es un cuadernito, ¿ah? sí, Compran la libretita, si no lo anillás vos. Yo tengo 50 cuadernos hechos por mí, algunas cuando me regalan, ya me conocen, me regalan bitácoras, unas muy lindas que hay, otras no tan lindas, y todas sirven para seguro, desencadenar este proceso. Mira cómo termino, con unas crucecitas, y el tipo descubrió lo más importante que se descubrió, ha hecho el hallazgo más importante de los últimos 300 años. seguro, seguro, seguro. Bueno, ahí estoy viendo en el chat que todos están agradeciendo y por supuesto terminan felices de haber participado de esta disertación y bueno, en nombre de Elena y de todo el consejo del Colegio de Profesionales de Arquitectura de Jujuy, por supuesto, sumamente agradecidas. Y bueno, y te esperamos la próxima clase que nos queda, que no sé qué tema es, pero bueno, ya estaremos avisando. Ya voy a inventar alguna cosa. Buenísimo, seguro va a ser otra cosa fantástica como esta. Bueno, muchas gracias a todos. Hay un saludo especial a los amigos de Colombia, Diego, que lo veo ahí. Este, y, y bueno, espero estar en contacto próximamente con todos ustedes. Un beso. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.